Gustavo, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Buen día a la audiencia. Buenos días. Gustavo, esto de cuando te invitamos a ver qué es lo que hacemos, de qué vamos a hablar, hiciste un tema y te lo pregunto porque por ahí hasta el concepto no está claro, ¿no? Tierras y viviendas sociales, ¿qué significa? Bueno, dos cosas. Me hablaste de me dijiste cuando te invitamos, Sí. y yo me dedico en la faz particular principalmente a hacer planos de incorporación, cédulas, y voy a visitar las casas de gente que vende, gente que compra, refacciones, y ahí me encuentro con que tenés una audiencia grande que uno por ahí no sospecha, porque me dicen, yo a usted no lo conozco, pero lo he sentido con Marcelo Aspirós. Y también la gente me dice, yo no lo conozco, Marcelo Aspirós. Te ven en la calle y no saben ni quién sos. Conocen tu voz, porque a lo largo de los años siempre ha sido un poco como, no voy a decir tirabomba porque me van a echar de la radio, pero como que no has tenido compromisos políticos con nadie y has destapado muchas ollas de corrupción, cosas turbias. Sí. Cosas que no corresponden, a lo largo de muchos gobiernos, estoy hablando hasta el presente. Sí. Y entonces la gente te respeta, sin conocerte. Bueno. Te lo quiero decir, no es por un elogio que lo quiero hacer, sino porque es la realidad con la que me encuentro. Ahora estuve midiendo una casa, acá cerquita, cerca del liceo, ¿viste? De una señora que tiene campo y tiene una casa y está arreglando los planos y eso para dejárselo a los hijos. Y me dice, usted sabe que cuando me lo recomienda la escribanía, yo no lo conocía, pero lo había sentido en el programa de Marcelo. Y eso que yo vengo una vez por semana y a veces no puedo venir por el trabajo, a veces semana por medio. Y la gente también te dice, yo no lo conozco a Marcelo. En muchas oportunidades. Ya tiene el café pago. Sí. Bueno, no. Respecto de esto de las viviendas sociales que vos nombrás y lotes, bueno, está muy bueno el rol tuyo en este caso como periodista de poner en agenda un tema de lo cual que tiene mucha importancia, un tema que tiene mucha importancia. Y de lo cual no se habla, y es necesario ponerlo en la agenda de los medios, porque los políticos escuchan la agenda de los medios, y a veces hay otros medios que tiran un tema y lo ponen en agenda, a veces vos también tirás temas y lo pones en agenda, y empieza a debatirse en una ciudad chica, y eso obliga a los políticos a moverse en el sentido de ese tema. Y es muy importante, ¿por qué? Porque, como yo te decía, trabajo fundamentalmente con el tema de incorporaciones y cédulas de casas por ahí que se venden por crédito bancario. Y al crédito bancario, ¿quién accede? Accede la clase media, aquel que cobra un buen sueldo, un gerente de una planta de silos, un funcionario de un organismo público que gane bien, como la FIP, sí, o ARCA, mejor dicho, un funcionario de un banco con antigüedad que cobra un buen sueldo, pero hay un alto porcentaje de la población que no puede acceder a ese nivel de sueldo. Es muy poquita la gente que gana muy bien. Sí. O los profesionales que también tienen un ingreso por ahí más alto que la media. En conclusión, ¿hay compraventa de vivienda? Sí, pero hay compraventa de vivienda para gente cobra determinado monto y que no está en la media de la sociedad, está como en la parte más alta de la pirámide. Pero el Estado se tiene que ocupar de los que no pueden acceder a esos créditos y también de los más pobres que no pueden acceder a ningún tipo de financiación. Entonces, nosotros hemos visto, yo te he contado que he participado en el gobierno de Alois y lo vi antes con Taraborelli, en Molina, en distintos gobiernos años atrás, hemos visto la preocupación por asistir a las familias que no pueden llegar a un crédito bancario. Esa asistencia se hace de dos maneras. Por un lado, acompañándolos con la entrega de un terreno fiscal
que no tiene costo para el municipio, y cuando vos quieras desarrollamos el tema de los bienes fiscales, pero ¿qué pasa? Hay bienes fiscales un montón, que pueden ser municipales un montón. ¿Hay caminos para que la municipalidad se haga de esos bienes? Sí, pero hay que ocuparse, no vienen solos, nada llega solo, ni a la municipalidad, ni a la ciudad, ni a la gente. Todo demanda un trabajo de solicitud, de relevamiento previo para apropiarse un Estado de bienes que están en desuso y son de los estados, nacional, provincial, de gente que no tiene hijos, no tiene herederos. Exacto. Y con eso se puede hacer una función social, como ayudar al vecino diciéndole, mire, yo lo asisto con el lote de terrenos, le puedo hasta dar el legajo de planos para que usted se haga la obra por autoconstrucción, y le puedo conseguir, como pasaba en otras épocas, que no pague derecho de construcción. Lo eximo porque la asistencia social me está diciendo que usted no tiene recursos. Entonces, desde el Estado, hoy presentar una carpeta de planos, ¿cuánto sale? Sí, claro. Se tiene que gastar una persona $3.000 a $4.000, y hay gente que no puede gastar ni siquiera la tercera parte de esa cifra. Entonces, usted, Estado municipal, le da los planos y le dice, está eximido de pagar el derecho de construcción, porque acá hay un informe de un asistente social que dice que usted no está en condiciones de hacerlo. Exacto. Tierras fiscales se consiguen, sí, porque hemos hablado acá, organismos públicos como Vialidad Nacional, ferrocarriles que son nacionales, es decir, hay una serie de organismos que tienen terrenos en distintos puntos de Necochea, de Quequén, del interior, que los han declarado ociosos, pero claro, la municipalidad tiene que pedirlos, como hablamos el otro día de esas tierras que gestionamos de ferrocarriles en 74, 78, 47 y 53, no cayeron como la lluvia del cielo. Hubo que presentar una carpeta, una solicitud, claro, decir que iba a ser para barrios, el Estado la dona, el Consejo acepta la donación, se inscribe como patrimonio municipal y ahí después se lleva a la provincia y se dice, mire, tengo estos terrenos para hacer un barrio, ¿me da un barrio? Y la provincia no hace barrio. Eso es mentira. Eso es mentira, se escucha a veces. Pero no tenemos que ir a China para ver los barrios que está haciendo la provincia. Vamos a Lobería, Marcelo. Hay 50 kilómetros. Vamos a San Cayetano, vamos a Tandil, a Olavarría. Hay, pero hay que pedirlo, hay que gestionarlo. Hay que decirle, mire, tengo este terreno fiscal. ¿Usted sabe cómo se gestionan los barrios? ¿Qué es lo que pide la provincia? Un censo de la necesidad habitacional. Si usted abre un censo en Necochea, Necochea Quequén, sobre la necesidad habitacional, se encontraría que hay una necesidad muy grande de viviendas. Se habla de 4.000. O más también, eso se habla, pero son registros antiguos. Haga un censo hoy, porque los chicos van creciendo en el marco de una familia y no pueden irse de la casa. Entonces uno se encuentra que en la familia de los padres están viviendo 3 hijos, con las parejas, con los nietos, porque no pueden acceder a un crédito bancario, como decíamos antes. Entonces usted hace un censo habitacional, hace un relevamiento del déficit y lo lleva al Instituto de la Vivienda, le dice, mire, yo tengo este terreno que es municipal. No es la única forma de acceder a los terrenos. Acá en Necochea nosotros se compraron tierras por familias propietarias, se accedió a tierras de ferrocarril, pero también tierras de provincia que se le piden a la provincia y tierras que el Estado va cargándose de bienes fiscales por vacancia de título. Muere la gente y eso va al Estado. Y entonces uno se lo pide al Estado, municipio, y el Estado lo dona. Y entonces lo escritura a nombre del municipio y dice, mire, tengo este terreno, tengo este déficit, necesito 100 viviendas. Se pide y se hace un barrio. Como acá en Necochea uno conoce los Procasas, los Solidaridad, novios, abuelos, cuántas operatorias hay de viviendas financiadas por el instituto. Exacto. Pero eso sí, que cuando el instituto mande el cheque, el intendente de turno no lo utilice para otros fines, porque también ha pasado, acá hay muchos empresarios que se presentan. No quiero dar nombre, pero hay empresas grandes, Premoldeado, la de Mamoliti, no me acuerdo, Tauro,
Pepe Canatá, siempre se presentan a una compulsa de precio Sí, con sí. los recursos que manda la provincia, pero si el municipio se gasta la plata de la provincia no sigue mandando. O sea, tiene que haber también una acción prolija desde la municipalidad. Usted vio que lo tiro como un tema así al volar. No, pero estoy es una realidad. puntualizando la realidad, No. que hay realidad, y se podía hablar de esas realidades, pero no quiero puntualizar realidades. No es el tema de fondo. No es el tema de fondo. El tema de fondo es el municipio pidiendo recursos, la provincia los envía, el municipio no destinándolos a otros fines y haciendo barrio de vivienda. Eso es lo que hay que poner en puesta de valor. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita. Y siempre los políticos de distintos partidos, como después iban a tocar el timbre o van a tocar el timbre para pedirles el voto, Sí. siempre trataban de no descuidar la parte social, sea de la idea política que sea. Y eso hoy es como que hay una demanda social insatisfecha y los políticos miran para otro lado y están pensando quizás en su propio futuro, en su propia conveniencia. Y esa es una pregunta, Marcelo, que tenemos que hacer. ¿Por qué los políticos no se ocupan de ni siquiera su propia gente? Y vio que siempre decimos en este programa, tenemos las preguntas pero no la respuesta. Pero bueno, pongámoslo en el debate público de que Necochea tiene la necesidad, primero de gestionar tierras, que hace años que no se ve que, aunque sea en los medios de comunicación, el municipio recibió la donación de estas tierras. ¿Por qué no se ve? Porque no se gestiona. No, claro. Si uno mira los municipios linderos o los medios de comunicación linderos, que como recién decíamos, no nos tenemos que ir a Marte. No. Acá lo vería hasta al lado, Sí. por ejemplo, ¿no? Va a ver que hay viviendas sociales para la gente. Entonces, si otros municipios van y lo gestionan, nosotros también tenemos que gestionarlo. Hay que ocuparse, Ah, sí. porque cada vez que la provincia, y le hablo en forma general, no de este gobierno ni de anterior, sino digamos históricamente, cada vez que la provincia ha dispuesto algún programa para los municipios, es la municipalidad la que tiene que ir a gestionarlos para sí, completando la documentación que establece. Muchas veces el dinero viene a través de ONG, viene a través del Banco Mundial, viene a través de operatorias de áreas patrimoniales, viene a través de áreas que se ocupan de lo social, pero es el municipio en el gobierno de turno el que tiene que ir a pedirlo, a peticionarlo. Ese peticionarlo no es que usted va y le dice al gobernador, necesito 100 casas, no, es presentar la titularidad de la tierra, presentar la posibilidad de extender los servicios, presentar el plano de la vivienda tipo, presentar un plano de la implantación de lo que quiera hacer, curva de inversión, un plan de trabajo, o sea, hay una grilla de cosas que se llenan, y la demanda habitacional, y entonces uno se hace acreedor a barrios de vivienda. Claro. Nosotros ahora que usted planteó el tema y yo estoy también comentándolo, parece que estuviéramos justamente que fuéramos extraterrestres, porque este tema vivienda no se toca, no se toca, No. y el tema tierra no se toca, pero para el que tiene la necesidad es importantísimo, Marcelo. Yo entiendo que hay gente que está en la comodidad de que tiene su vivienda. Sí. Entonces por ahí está escuchando este programa y dice, bueno, ¿de qué me están hablando? Pero hay gente que no. Y hoy tenemos, se habla de que hay un 60% de la población que está en la pobreza, que se podrá discutir si es el 60, el 70, el 50, pero hay un porcentaje muy amplio. Muy alto. Demos una solución habitacional a la gente que lo necesita. La gente que tiene posibilidad económica ya puede ir al banco y pedir un crédito. Los créditos bancarios están, pero para calificar, no cualquiera califica. Yo le puedo asegurar que cada 10 solicitantes califican 2. Claro, y lo que llama la atención es que cuando hay barrios, aunque intervenga el Estado provincial y algún aporte del terreno de un privado, la gente hace cuotas y va pagando anticipadamente y se anota, porque hay gente anotada en barrios que no se están haciendo porque no se dan las condiciones,
Pero significa que la necesidad está. La necesidad está. Si y hay gente que puede pagar poquito, pero puede pagar. Si usted va a la zona de la 92 o 96, hay un grupo de casas que la destruyeron. Porque, ¿qué pasa? Un vecino se lleva los ladrillos. Esas casas, había gente interesada en terminarlas y quedarse con la vivienda. Obvio. Si uno no la puede terminar por determinada cuestión, digo uno, municipalidad, en el gobierno que sea, porque no estoy diciendo en qué gobierno, tampoco quiero con esto cargar sobre uno, cédaselo al vecino, le dice, bueno, vos eras el adjudicatario de esta vivienda, te la puedo dar en estas condiciones, ¿te interesa? La gente se desespera por tener la vivienda en el estado en el que está. De a poquito la ocupan y la van arreglando y la van mejorando. Y uno ve barrios de vivienda, cómo han mejorado en el tiempo con el esfuerzo del vecino. Porque para usted o para mí o para muchos oyentes que tienen su casa propia, parece que estamos hablando de una utopía, pero para el que lo necesita, a usted le da una cáscara que son las paredes, el techo, la puerta, la ventana, y aunque no esté azulejada y no esté en los pisos, a usted le está dando un tesoro invaluable, sí. Porque hoy capaz que la mitad de lo que gana o más lo está gastando en un alquiler, si está alquilando. Sí. O porque vive hacinado en una casa de un familiar y quisiera salir de esa situación. Entonces dice, a mí me da usted el empujón, me da eso que hay ahí, antes que lo demuelan, porque prácticamente sí. Se ha autodemolido, uno le roba una cosa, el otro otra, a otros chicos por vandalismo, por maldad. Antes que eso pase, se lo da y la persona lo ocupa y lo habita y lo repara y lo arregla. Claro. Yo me acuerdo de la experiencia en los barrios de autoconstrucción. Se le daba al vecino el terreno municipal, una carpeta de planos, por eso puse hincapié en los planos, porque a la gente que no podía se le daban los planos gratis. Ajá. Y se firmaba un convenio con los colegios para que sean viviendas declaradas de interés social, y la municipalidad no le cobraba el derecho de construcción, que a veces uno presenta el derecho de construcción de una obra que es antirreglamentaria y capaz que tiene que gastar 5 millones de pesos. Sí. Entonces dice, no, usted no paga porque usted, me dice el asistente social, tiene que guardar hasta el último centavo que pueda juntar para hacerse su casa. Y la misma municipalidad coordinaba las tareas, y a veces se juntaba un grupo de vecinos, como pasó con Vivienda Digna también, sí. Un programa que elaboraron 2 arquitectas de acá. Se juntaban 6 vecinos, se armaba el proyecto. Los 6 le ponían toda la carne en la parrilla para levantar la primera casa. Levantada la primera se adjudicaba. Después los otros, después seguían con la segunda. Así, los mismos 6 hacían el sajeo, levantaban paredes, hacían los revoques. Todo lo que pudieron hacer lo hicieron de parte de ellos. Después, el día que cada uno tuvo su casa, ¿sabe cómo la cuidó? Porque cuando uno se esfuerza, sí. Trabaja por sí. Un inmueble, después lo cuida. Exacto. No es lo mismo que cuando lo recibe por ahí de una herencia y lo tiene ahí, capaz que lo tiene tirado, pero sí, cuando uno zanjeó, puso ladrillo, sí. Además de aprender, porque estaban los técnicos ahí asesorándolo de cómo hacer la mezcla, además de aprender el esfuerzo, y nada más meritorio que la satisfacción de haber podido lograr algo por uno mismo. Iban las familias con la mujer del hombre cebando mate, los chicos ayudando, eso es invalorable. Es muy importante. Pero todo eso que estás relatando sucedió y en Necochea. No es que es un discurso que estás planteando. No, están las casas para la lista de autoconstrucción. Si usted quiere, un día le traigo la lista para que se sepan las direcciones y las puedan ver. Y no solo casas. Mire, yo le voy a contar una historia, si hay tiempo, no sé. De acá a 2 cuadras vive la señora Nora Nielsen. Era la esposa de Zaffarano, de un martillero que tuvo un accidente de auto. Sí. Bueno, Nora, una mujer con un carácter, Nora como Inés Orte, voy a nombrar a otra colega de ella, Inés Orte estaba en el Pío, estaba Ricardo Di Tulio, una gente que hizo grande esa institución. Bueno, Nora Nielsen, en el Divino Maestro, hizo maravillas en el momento en el que estuvo. Me llama un día y me dice, Gustavo, me tenés que ayudar a armar un gimnasio para el Instituto Divino Maestro. Tenemos un terreno sobre 517 donde está
en la Escuela de la Merced, Divino Maestro, y queremos hacer un gimnasio de 20 de frente por 30 de fondo, 600 metros, yo soy ingeniero, me dicen 600 metros, sé que el metro cuadrado de construcción vale $1.000, digo 600 por 1.000, tiene que tener $600.000 para hacerlo. Más otras cosas que hay que pagar, desde documentación, todo. Yo digo, bueno, contará casi con $1.000.000, lo va a hacer. Le digo, Nora, ¿con cuánto cuenta usted para encarar esta obra? Yo no tengo problema en ayudarla, le puedo armar el proyecto, es para un colegio, le voy a dar una mano, no le voy a cobrar. Me dice, Gustavo, cuento con 0 pesos, 0, me dijo, estamos menos 10, pero tengo la necesidad, y yo acá tengo alumnos de matrícula que, bueno, los papás también, pero la gran mayoría no lo está. Y le digo, Nora, es una locura, porque sin plata no se puede hacer una obra de esta envergadura. Nora era una persona muy creyente, muy religiosa. Me dijo, Gustavo, la vamos a hacer. Dice, la vamos a hacer. Ella tenía una comisión de padres que también la ayudaba mucho, la asistía y la acompañaba, y la necesidad estaba. Y bueno, conclusión, me llama un día, me dice, vamos a ir acá enfrente al centro de acopiadores. Fue al centro de acopiadores. Estaba un señor Díaz, que creo que falleció, le dijo, usted me tiene que, discúlpenme que voy a parar el teléfono, me dice, usted me tiene que regalar las bases de la estructura de hormigón, porque habíamos armado el proyecto, para la escuela. No le dio chance, mucho carisma también, ¿no? No le dio chance de decirle, me ayudaría, usted me lo tiene que hacer. Bueno, le dijo, y le pagó las bases de hormigón. Me acuerdo como hoy cuando llegaban los camiones de hormigón, el centro, con toda gentileza, ayudándola, era un colegio, ya se la matrícula, todo. Pero me acuerdo que ella, cuando llenamos esa estructura, terminó eso y no había centavo, como ella dijo, no había un centavo. Habíamos planificado unos pórticos de hormigón muy largos, muy altos, que van con grúa. El que pasa por el Divino Maestro lo va a ver al gimnasio, está montado. Entonces me dice, ¿me acompañás a Inteco? Estaba el papá de que es ahora el gerente de la empresa, Pedro Cadel. Bien, vamos, y le dice, Pedro, necesito que usted me ayude para levantar el gimnasio del colegio. ¿Qué necesita? Dice, bueno, Galván le va a explicar. Entonces yo le llevé los pórticos que necesitábamos. Había un ingeniero ahí, Baldassarri, que también nos ayudó mucho, y dijo, cuente con eso. A los pocos días estaba la grúa colocando los pórticos, Marcelo, algo que yo lo veía y no lo podía creer. Y digo, esta señora se va a quedar acá, las bases, los pórticos. Después de ahí me dice, acompáñame a verlo a Carlos Llorente. Carlos Llorente era un señor que falleció, era socio de Fernando Candia. Le dice, Carlos, ¿usted me va a ayudar? ¿En qué, Nora? Necesito las paredes del gimnasio. Sí, dice, cuente con eso. De golpe vinieron las paredes del gimnasio, fue a ver a otro señor, me sale Ollanta y no es el apellido, que tiene campo en Lobería, y le dice, necesito el techo. Con una sonrisa, como Nora, una mujer, una señora mayor, pero seductora, o sea, mayor, una señora de 60, 70, pero una sonrisa muy seductora, le dice, usted me va a hacer el techo. Bueno, le voy a hacer el techo. Y así fue abriendo puerta hasta puerta, consiguió quien le haga reboque, después no había más quien donara, entonces habló con la comisión de padres, hay que hacer empanadas, y conseguir la plata para revocar. Los padres se movilizaron, vendieron empanadas en todo Quequén y lograron los revoques. Ya faltaba poquito. La carpintería también el señor Llorente la donó. Faltaban los pluviales. Me dice, Gustavo, ¿cómo hacemos los pluviales? Les digo, usted pondría a disposición al colegio en cuanto a que los chicos pudieran hacer un trabajo escolar, extraescolar, porque a los fines de semana, con la autorización de los padres. Sí, bueno, le digo, llamemos al último curso, que son los chicos más grandes, a ver si quieren colaborar. Se anotaron todos, Marcelo, todos. Yo me acuerdo que fui y nivelé para indicarle a qué profundidad van los pluviales, las cloacas, el agua, todo. Los chicos de la escuela hicieron el zanjeo autorizado por los papás. Obvio. El zanjeo gratis para el gimnasio.
Después de eso faltaban los caños también, no me acuerdo ya a esta altura quién donó los pluviales, y se terminó la obra. Como los chicos habían hecho el zanjeo, ayudaron a colocar los caños de pluviales, hicieron el zanjeo para las cloacas, ayudaron a poner las cámaras y los caños de los pluviales, nadie pintaba. Vio que en los colegios se pinta, se grafitea, se rompe, se tiran cosas, se tiran chicle. Usted sabe lo que es que a veces los chicos... La juventud. La juventud, esa sí se aburre. Eso lo cuidaban porque lo habían hecho ellos. Que es lo que hablábamos antes de las viviendas, de vivienda digna o viviendas sociales, de autoconstrucción. Uno cuando lo hace y pone su esfuerzo y pone sus fines de semana, porque ahí estuvimos como 2 meses trabajando con el cariño que le pusieron los alumnos a esa obra, después la cuida porque la hizo uno y está el esfuerzo de uno ahí. No, impresionante. Por eso hay un potencial muy grande en la propia gente. Y lo que estás relatando es el concepto social. Claro. El concepto de que evidentemente porque un inmueble sea simple no significa que sea no habitable. Claro que sí. Una vivienda, cuando uno le da a una vivienda a una persona que se ofrece a terminarla y la termina con sus propias manos, pierda cuidado que la va a cuidar. No es como a veces que es verdad que también ha pasado que le han dado barrios a personas que no han puesto un centavo y lo han destrozado porque no lo sienten como propio. Dice, me dieron esto y no está del todo bien porque le falta, no sé, y demandan más. En cambio, cuando uno va al vecino y dice, mire, hay esto, si usted quiere, lo asesoramos en la parte técnica y usted hace la obra. Y la persona dice, no, yo con la necesidad que tengo, esto es un tesoro para mí. Lo termina, como ha pasado, y después lo cuida muchísimo porque sabe que es de él y que no va a venir alguien a arreglárselo, lo va a arreglar él. Claro. Y así es como nosotros vemos que en barrios, distintos barrios de autoconstrucción, barrios financiados por el instituto, hay casas que están muy cuidadas y muy mejoradas. Así como también hay casas que están en mal estado porque el vecino no las sintió nunca como propias. Exacto. Ahora, todo esto de viviendas, terrenos y viviendas sociales, como al pasar dijiste, los servicios. Y uno ve barrios hacia el parque, el deportista, etcétera, que no tienen ni un servicio. Y no estamos hablando de lugares sociales, de tierras sociales, sino de todo privado, digamos. Entonces, también hay un déficit ahí, ¿no? Hay un déficit de servicios y el municipio tenía programas donde se llama a licitación, porque los vecinos juntan el 70% de los vecinos de la firma pidiendo el servicio y la obra se declara de utilidad pública y pago obligatorio, y se hace esa obra, pero en muchos casos no se llega a juntar la firma porque hay muchos baldíos, pero en los barrios más pobres también requieren los servicios, sobre todo es donde más necesidad hay de agua, de cloacas. Entonces uno no puede solo mirar aquellas familias o aquellos barrios donde hay capacidad de pago. Está muy bien que los barrios donde haya capacidad de pago se les facilite hacer la obra, pero también hay que mirar a las familias humildes que requieren de los servicios para tener una vida digna y saludable. Yo me acuerdo en esos años, hablo de la época de Aloysia, a mí me tocaba hacer agua y cloaca en barrios humildes. Por ejemplo, me acuerdo que hicimos en la calle 84, 86, 88, de 53 a 45. Opa. En el barrio sudoeste me acuerdo que también hicimos 68 y 81 en toda esa zona. Bueno, en distintos barrios. ¿Qué se hacía? Íbamos con un asistente social, y yo que iba en representación en esos años del municipio, a hablar con los vecinos que requerían el servicio, porque la demanda era que no había agua. Exacto. Y la municipalidad no tenía plata, porque esto de que las municipalidades no tienen plata no es nuevo tampoco. Muchas veces lo que se recauda no alcanza para dar abasto con los servicios. Y me acuerdo que se hacía un proyecto de la obra de agua corriente y se les decía a los vecinos, bueno, están ustedes, no pueden pagar a una empresa, supóngase que hoy una empresa les cobrara
10 millones de pesos por llevar el agua. Sí, sí. Pero por ahí sí pueden juntar 150.000 pesos y comprar los caños. Claro. Entonces se les llevaba un listadito de materiales y ellos iban ahorrando mes a mes lo que podían y cada uno compraba sus 10 metros de caño o sus 15 metros de caño. Cuando estaban todos los caños listos para hacer la obra, ellos nos avisaban y la municipalidad lo que ponía es la máquina. Entonces, hacía el zanjeo la municipalidad y los caños que habían sido comprados por el vecino eran los que dotaban de servicios de agua. Sí, claro. Y entonces ya dejaban de tomar agua clandestina con caños que estaban agujereados, que venía contaminada el agua. Sí. Abrían la canilla, salía marrón del barro Sí, que tenía. sí. Y empezaban a tomar agua limpia. Ese sacrificio de los vecinos muchas veces hasta se vio incrementado porque la municipalidad no tenía máquina. A veces se rompían las máquinas y tardaban en repararlas, no había recursos. Y los mismos vecinos hacían el zanjeo. Por eso hay una fuerza en el vecino, cuando usted la acompaña, cuando usted la incentiva, cuando usted asesora, cuando usted está presente, que es muy importante, muy importante. No hay que pensar, no, el vecino es vago, no va a hacer nada. No, si el vecino es el primer interesado por ahí en tener agua, en tener bien la calle, en tener bien las cunetas, hay que utilizar esa fuerza de la gente y desde el Estado ayudar, acompañar y tratar de hacer obra pública con los recursos de los cuales se disponga. Eso en cuanto, digamos, a administrar la pobreza o la falta de recursos que pueda haber desde el Estado. Pero hay otro ámbito que no se trata de pobreza, se trata de gestión, de ir a buscar barrios, que los barrios son casas sencillas, pero son casas, tienen su buen techo, su capa aisladora, su mampostería. Alguien puede decir, sí, pero son casas chiquitas, 60 metros, 70, 2 dormitorios. No importa, tiene 2 dormitorios, pero tiene un patio para que el vecino con su propio esfuerzo se haga uno más, si lo necesita. Para el que no lo tiene, es oro en polvo. Claro, y hay lugares, y esto para terminar, porque se nos fue el tiempo, pero hay lugares hasta que el Estado puede hacer viviendas para alquilar, porque ni siquiera pueden tener acceso al alquiler normal, claro, pero vivir dignamente. El Estado tiene que enfocarse en la vida digna del vecino. Y enfocarse significa gestión. Gestión significa estar sobre los bienes, con la información catastral, con la información de provincia y con la información de Estado nacional, sobre los bienes inmuebles, sobre los terrenos que pudiera haber. Si no hay plata para hacer barrios, porque la municipalidad no tiene recursos obviamente para hacer autoconstrucción, y no consigue que la provincia le mande los barrios porque quizás en algún momento el dinero de los barrios se dispuso para otra cosa, lo cual está mal, pero no consigue, por lo menos déle el terreno al vecino, porque ya diciéndole, mire, este terreno que era fiscal estaba ocioso, pasó a la municipalidad, yo se le puedo dar y le puedo dar el plano para que usted haga la obra. Los mismos vecinos, muchas veces, con ese terreno hacen maravillas. Exactamente. Pero eso sí, el Estado tiene que estar presente. Porque cuando no está presente, está ya por otro lado. Fíjese lo que pasó en la zona de la terminal en la 43. Eso era de ferrocarriles. Y ahí, en lugar de hacer algo armonioso, planificado, decirle a cada vecino, mire, usted va a hacer este tipo de construcción y yo le voy a gestionar ayuda para los materiales o del área social o de la provincia o de la nación o del Instituto de la Vivienda o del Procrear, como se han hecho muchísimas casas con el Procrear. Eso se dejó liberado a su propia suerte. Y cuando uno pasa por ahí, la zona está fea, podría ser una zona linda. Claro. Se ha hecho como si fuera no quiero decir una palabra... Una villa, no quería decir la palabra villa, pero hay que hacer un asentamiento muy feo. ¿Por qué? Porque hay agua servida y los chicos se los ve jugando en agua servida. Hay gente que junta basura con cartonera. Y no es una actividad que uno vaya a cuestionar, porque cada uno tiene que hacer lo que puede para poder traer el sustento a su familia, pero como se juntan botellas, cartones, etcétera, etcétera, en ese lugar, y llueve y se hacen charcos, uno ve chicos jugando en esos charcos, con los problemas de infección y de contagio que puede haber ahí. Entonces, el Estado tiene que estar presente, decir, bueno, si usted va a hacerse la vivienda, nosotros lo ayudamos de esta manera. Le planificamos que la vivienda sea una vivienda estéticamente
importante, buena, dentro esa, de digna, claro. para que usted viva bien y para que la ciudad tampoco se vea afeada en el lugar donde entra el turista. Y además, si hay que juntar cartones, supóngase, bueno, el lugar donde se va a disponer va a ser no en el lugar donde están los chicos, claro. Porque los niños no entienden y van al agua servida. Sí, claro. ¿Me entiende? Y aparte de la peligrosidad de cortarse con vidrio, etcétera, etcétera. Y es un ecosistema que se ha creado ahí, que ese ecosistema lo que está hablando es de la falta de Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado se retira? Exactamente. Se nos fue el tiempo, Gustavo Galván. Tenemos varios temas para plantear. Algún momento tenemos que volver a hablar del casino. Bueno, y tenemos algunos temas. Si me permite algo más, hablamos de ese lunar de alguna manera, pero no es un lunar sin solución. Siempre se está a tiempo del Estado a forestar con plantas para embellecerlo, a mejorar la calidad constructiva, a sectorizar, a decir esto lo puede hacer y esto no. Si hay un lugar bajo con un pantano, con tosca nivelárselo. Es decir, que esté feo hoy o que haya lugares feos no quiere decir que no sea factible de modificar. Debe mejorar. Gracias, Gustavo. No, gracias, Marcelo. Gracias a usted. Y nosotros